El reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Tú quieres prosperar? Aprende esto. ¿Tú quieres una familia bendecida? Aprende esto. ¿Tú quieres un ministerio fructífero? Aprende esto. Porque la violencia espiritual genera el propósito y el destino profético. Violencia espiritual para rompimiento natural. Tenemos que saber, hijo, que el mundo natural le hace fuerza y resistencia al reino de Dios para que no se manifieste. Y eso es algo que tenemos que entender todo. Este mundo en que vivimos, tiene antivalores, tiene demonios, tiene su propio sistema que le hace fuerza y resistencia al reino de Dios para que el reino no se manifieste. Entonces o termina siendo más del mundo o termina siendo más del reino. Depende del nivel de resistencia que tú aprendes a hacer. Depende del nivel de resistencia que se desarrolla en tu carácter, en tu mente, en tu pensamiento. Porque esto es una lucha permanente, un choque de trenes, un choque de fuerzas, donde es necesario la resistencia espiritual. Hace falta violencia espiritual para rompimiento natural. Y los hijos del reino tienen que ejercer fuerza. Dile a que tiene a tu lado, tiene que aprender a ejercer fuerza. No todo es una manguangua, una mantequilla. No todo es sabrosito. No todo es démelo todo. Tú tienes que aprender a hacer fuerza, porque la vida te hace fuerza a ti. Tú tienes que aprender a hacer fuerza. Hacer fuerza, hacer fuerza, hacer fuerza. Resistencia y hasta violencia espiritual. Hay muchos que andan en violencia física, natural, peleando, con ira, pero son unos debiluchos espiritualmente. Y hay unos que son tranquilitos, controlados, pero son unos duros espiritualmente. Porque esto no es de la carne, esto es del espíritu. Esto es una batalla espiritual. Gloria a Dios. Violencia espiritual y no ser pasivos para tomar posesión de la herencia. Hay una herencia en Dios. Hay una herencia para la casa espiritual, hay una herencia para la casa natural y hay una herencia para la casa material. Y las tres áreas y las tres herencias tienen que hacer fuerza, resistencia para poder tomarla. Gloria a Dios. Juan el Bautista fue un abridor de brechas. Rompió el silencio de 400 años de ausencia profética. Porque entre Malaquías y Mateo pasaron 400 años. Y el último profeta fue Malaquías. Pasaron 400 años y apareció de repente Juan el Bautista. Un hombre vestido con piel de ovejas. Un hombre que comía bichos. Porque comía bichos. ¿Cómo se llaman las taras? Por la langosta de hoy, ¿cómo se llaman? Saltamonte. Langosta, bichos, comía bichos. A él agarraba, los pasapalos de Juan el Bautista era un saltamonte en miel y se lo echaba. Y tenía su carterita con su saltamonte y su cosita de miel. Y él agarraba el saltamonte, le echaba miel y vente para acá. Rechinando el saltamonte en la boca. Y entonces todo el mundo decía, este tipo es raro. Y empezó a predicar, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y empezó este hombre a abrir, a hacer una brecha tremenda. Después de 400 años en medio de los saduceos, en medio de los fariseos, de la religiosidad, de la hipocresía religiosa, empezó este hombre a traer un mensaje. No tenía nada, andaba en el desierto, se aparecía, predicaba, pero tenía algo. La multitud lo seguía.
La gente entendía que venía de Dios. Él le hizo violencia. Tanta violencia le hizo que al final fue fuerte, porque se confundió. Y después que había aprobado a Jesús en el bautizo, mandó a preguntar si era él que tenían que esperar o tenían que esperar a otro. Porque cuando tú estás en un llamado, escúchame, Shota, Rica, Taramanda, Ramasaya. Cuando estás en un llamado hay una violencia. Satanás busca confundirte, desviarte, levantar voces. Y él sintió que tenía que irse para casa de Herodes y meterse en la cueva del diablo allá a denunciar el pecado. Y yo creo que ese no era su llamado. Su llamado era anunciar el pecado al pueblo de Israel y llamarlo al arrepentimiento. Se salió de la función, de la asignación. Se confundió. Pero dice Jesús, mira lo que dice Jesús de Juan. Y si Juan se confundió, y si Juan dudó, y si Juan, que era tomado el profeta más grande, que rompió el silencio, en medio de una confrontación de reinos terrible, poderosa, ¿qué será de ti y de mí? ¿Cuánto tú y yo necesitamos hacer violencia espiritual? ¿Cuánto tú y yo necesitamos hacer resistencia espiritual? Para no confundirnos, para mantenernos centrados, para no dejarnos seducir por las voces de derrota de este mundo y creer que Jehová cumplirá su propósito en ti. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. ¿Quiénes son los violentos? Que arrebatan el reino. O sea, arrebatan la casa espiritual, arrebatan la casa natural, emocional, arrebatan la casa material, financiera. Los que hacen violencia, los que hacen resistencia. Hay que aprender a hacer resistencia. Esto no es un evangelio de domingo, de cadochos, de que me congrego un domingo, vengo a recibir un poquito de paz, un poquito de palabra. No, esto es un evangelio de resistencia. Si tú quieres algo en Dios, si tú quieres cumplir el propósito de Dios, es resistencia, es violencia. El diablo se va a levantar, van a venir pensamientos, van a venir voces, te van a decepcionar. Gente que tú confiabas te va a traicionar. Va a haber resistencia, violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Y mira lo que dice ese mismo verso en la NBLA. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, mira lo que dice ahí, lo conquistan por la fuerza. Escúchame, hijo, escúchame, hijo, escúchame, hijo, en el nombre de Jesús. Se despeja tu mente esta mañana. Se despeja tu espíritu esta mañana. Se despeja tu entendimiento esta mañana. Tú tienes que hacer algo. Aquí habla de una acción que tú tienes que hacer. Aquí no habla que te va a llegar, que te va a aparecer. Por eso cuando Darcy hablaba de los diezmos son una acción de violencia espiritual que trae un rompimiento para que las finanzas aparezcan. El perdón es una acción de rompimiento espiritual tremenda, el perdón. La adoración es una acción de rompimiento espiritual tremenda, la adoración a Dios. La oración es tremenda. Y lo más grande, lo más tremendo por excelencia es el ayuno y la oración. El ayuno es la máxima herramienta de rompimiento y de violencia. La máxima. El ayuno verdadero y el espíritu es una de las armas más poderosas para hacer fuerza espiritual y vencer en las áreas que hacen resistencia y no nos dejan heredar. Tú no tienes plata suficiente porque hay resistencia. Tu matrimonio no está como tiene que estar porque hay resistencia. El reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay que hacer fuerza. Tu ministerio no está en el crecimiento que debe porque hay resistencia. Somos una iglesia de nación y aquí hay resistencia. Aquí hay resistencia. Satanás tiene toda su artillería contra esta iglesia. Después de la vigilia y después de todo lo que venimos haciendo.
y el movimiento de unidad, y ahora los reality de movimiento, y el Copefan, y todo lo que se está haciendo, y todas las cosas que estamos apoyando, hay resistencia. Hay resistencia. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de intercesión, que entendamos, y los que vienen aquí y los que visitan la iglesia no son cualquier persona. Todos los que visitan esta casa están destinados a ser gente grande en el Señor. Yo dije que todos los que son parte de esta casa están destinados a ser gente grande. Gente grande, gente grande. Gente grande en el Señor. El ayuno y la oración son una concentración de fuerza espiritual. Yo quiero que usted anote ese concepto, anótelo ahí. Es una concentración. Así como el plutonio en las bombas nucleares. Así como la energía en un transformador de poder eléctrico. Espiritualmente, el ayuno y la oración es una concentración de power, de poder. Que cuando esa concentración de poder, así como los superhéroes, hace usted es un superhéroe de Dios. A la cuenta de 3, suelta el rayo. 1, 2, 3. Si usted supiera que eso es más real de lo que usted cree, que usted le puede lanzar ese a esos demonios, a esa pobreza, y lo destruye con el poder del Espíritu Santo, aleluya. Es una concentración de fuerza espiritual que produce fe y produce poder. ¿Por qué le produce fe y poder el ayuno y la oración? Porque cuando tú estás en ayuno, escucha, tú le cortas el suministro a la carne. Ya no hay arepa, ya no hay empanada, ya no hay arroz. Para los que comen ensalada, ya no hay ni ensalada tampoco. Ya no hay nada. Y entonces el estómago dice: papá, ¿y ahora qué hago? No hay suministro. Entonces algo pasa dentro de ti que empieza a buscar el suministro en otro lado. ¿Y para dónde se va? Para tu espíritu. Entonces tu espíritu empieza a recibir de Dios, y entonces toda tu concentración de tu pensamiento, de tu corazón, porque es fácil orar cuando no está en ayuno, pero cuando está en ayuno te provoca orar, porque la oración te fortalece y te hace disimular el hambre, y te hace disimular que la carne no quiere, la carne quiere la arepa, la hamburguesa y la cosa. Entonces tu ser empieza a buscar el suministro, y el suministro no está en el alma, porque el alma es neutra, está en el espíritu. Entonces estás metido con Dios. Entonces se abren los oídos, se abre el entendimiento, se activan los dones, se activa el poder. Es una cosa tremenda, tremenda. Por eso todo el pueblo de Israel ejerció todas sus batallas militares con ayuno de por medio. No había una batalla del pueblo de Israel que ellos ganaran que no estuviera precedida por ayuno. Es una cultura. Porque ellos sabían que antes de esa batalla física tenían que hacer una batalla espiritual. Y es lo que dice Esdras cuando estaban en plena batalla. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Aleluya. Qué tremendo. El ayuno desarrolla la fe. ¿Qué hace el ayuno? El ayuno en sí, como ayuno, dejar de comer no tiene poder. No tiene poder de ningún tipo. Por eso hay gente que ayuna y se pone peor. Hay gente que ayuna y sale a pecar de los ayunos. Y sale en la carne. Porque el ayuno en sí no tiene poder. El ayuno lo que hace es que desarrolla la fe en ti. Una fe que no tenías antes. El ayuno desarrolla como una concentración de poder, porque tu espíritu se le corta la carne de suministro, tiene que dirigirse a buscar del espíritu, y tú estás metido con Dios ahí. Ahora, si tú estás ayunando y no estás leyendo la Biblia, y no estás orando, y estás viendo puro Netflix, aunque estés en ayuno, lo que estás pasando hambre, porque no es el dejar de comer el poder. El poder es lo que haces cuando dejas de comer, que te concentras en Dios.
Por eso el apartarse en un lugar es estratégico. Gloria a Dios. El ayuno desarrolla la fe y la fe trae rompimiento para lograr cosas en el mundo. Agarra ese pensamiento. Agárralo ahí. El ayuno desarrolla la fe y la fe trae rompimiento. ¿Para qué? Para lograr cosas en el mundo. Es un ciclo. Ayuno, adquiero fe, traigo rompimiento y logro cosas que antes no lograba. Esa es la vuelta. Entiéndela. Si no termina con lo último, no sirvió de nada. Es para lograr cosas en el mundo. En el nombre de Jesús. Miren lo que le pasó a los discípulos. Fueron enviados y se quedaron sorprendidos porque ¿cuántos vieron Chosen? De Chosen. Esa parte, ¿verdad? Y ellos llegaron, no, los demonios se iban y los enfermos se sanaban. Y todo esto, pero hubo un caso que no pasó. Que le echaron fuera del endemoniado y no se fue. Y vinieron a Jesús, Señor, todos se fueron, pero este no se fue. Este no se liberó. ¿Qué pasó aquí? Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pude prosperar, Señor? ¿Por qué el negocio no me sale bien? ¿Por qué el matrimonio no termina de consolidarse? ¿Por qué el ministerio no fructifica finalmente? ¿Por qué las finanzas no me llegan? Entonces hay gente que dice, no, tengo que trabajar. Y trabajas y tampoco te llega. Porque lo que necesita es resistencia espiritual. No es natural, es espiritual. Hay un demonio parado así que te dice, no vas a prosperar. Y tú tienes que hacer la resistencia. Y sacarlo a patada de ahí en el nombre de Jesús. Y entonces ellos le dijeron, no pudimos echarlo fuera. Y Jesús le sale con otra cosa que no tiene nada que ver aparentemente. Y Jesús le dice, por vuestra poca fe. O sea que el echar fuera ese demonio más grande requería más fe. Por eso es que el ayuno es una concentración de fe, de poder que te genera fe. Si te genera fe, puedes reprender demonios más grandes y problemas más grandes, circunstancias más fuertes, porque hay una liga entre la autoridad y la fe. Porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. O sea que aquí hay un problema de fe. La fe es la capacidad de materializar las cosas que no están. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe, como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada os será imposible. Y aquí en estos versos cortos está dando la clave del rompimiento y la vida espiritual y la fe. ¿Cuántos pueden verlo? ¿Cuántos pueden verlo allí? Pero este género, o sea, pareciera que todo está raro, porque no pudimos echar al demonio. Me hablan de fe. Después me hablan que si tuviera fe, este monte se movería. Y después me hablan de que ayuno y oración. ¿Qué tiene que ver el ayuno y oración con el demonio y con la fe? ¿Qué tiene que ver todo eso? Claro, porque ese demonio grande, para poder echarlo fuera, necesito más fe, porque me hace más resistencia. Como me hace más resistencia, requiero más fe. Para tener más fe, tiene que activar violencia espiritual. Y la violencia espiritual se ejerce a través de los ejercicios espirituales como el ayuno y la oración. Entonces yo ayuno y oro y me aparto y me meto. La fe viene a mí. Entonces vente pues, demonio, quien sea que seas tú. ¿Por qué? Porque yo me metí con Dios, adquirí fe. Y ahora creo que no importa lo grande que tú seas, te puedo echar fuera en el nombre de Jesús. Te puedo reprender y te puedo sacar de mi vida, de la vida de mis seres queridos. Aleluya. O sea que estos discípulos se fueron a reprender todo eso bajo la autoridad de Jesús, pero sin ayuno. Jesús los envió y ellos fueron y hicieron lo que Jesús dijo y les funcionó.
Pero no estaba en ellos desarrollado. No estaba en ellos desarrollado. No estaba en ellos desarrollado. Fue una delegación. Y Jesús le estaba diciendo, ok, ya les mostré el caramelo. Ya les mostré que sí se puede. Pero ahora les toca a ustedes desarrollar fe. Y por eso tú ves que esos discípulos después de esto, cuando Jesús se fue, eran gente que se la pasaba orando y ayunando. Y estuvieron metidos 40 días antes que viniera el Espíritu Santo. Porque aquí entendieron que una cosa es que tú seas delegado bajo un manto y otra cosa es que tú tengas el manto. Una cosa es que tú seas delegado con una fuerza espiritual y otra cosa es que tú la desarrolles en tu vida. Aquí no se puede escapar nadie de esto. Por eso cuando venimos a una acción como esta, una oportunidad de ayuno como esta, es como un avance, es como estudiar un posgrado, es como adquirir un puesto nuevo en la empresa, es como una promoción, porque te va a venir algo bueno, poderoso, aleluya. Esther mandó a ayunar a todo el pueblo 3 días antes de ir al rey. Y había un edicto de muerte contra todos los judíos. Y ella se preparó y no se podía presentar al rey cualquier fecha. Había una fecha específica donde las mujeres se le podían presentar al rey. O sea, si era en octubre, no podía estar en julio, ni en mayo, ni en marzo, y mucho menos en enero. La cosa era en octubre. Octubre era el mes de las mujeres ante el rey, por decir algo. Y el edicto de muerte era antes de octubre. ¿Y sabes lo que hizo Esther? Tengo que ver cómo hago resistencia espiritual para presentarme ante el rey antes de la fecha que me puedo presentar. Porque si una mujer se presentaba antes, la mataban inmediatamente. Se estaba muertica. Ella tenía que presentarse antes para pedir clemencia, para anular el edicto, para que el rey anulara el edicto de muerte hacia el pueblo. Tremendo riesgo, no le quedaba más remedio. Y mira lo que hizo Esther. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Qué poderoso. ¿Qué tiene que ver un poco de gente ayunando con una cosa que pasa en otro lado? ¿Cuántos pueden entenderlo? Hay una conexión muy fuerte entre el mundo espiritual y el mundo natural. Y los judíos prevalecieron porque tenían estos ejercicios espirituales. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Es decir, ayuno total. Yo también con mis doncellas ayunaré. Igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, wow, que perezca. Violencia, eso, el reino de los cielos sufre violencia desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, y solo los violentos lo arrebatan. ¿Tú quieres prosperar? Aprende esto. ¿Tú quieres una familia bendecida? Aprende esto. ¿Tú quieres un ministerio fructífero? Aprende esto. ¿Tú quieres conseguir el hombre de tu vida? Haz violencia así. ¿Te quieres casar aunque ya se te pasó la edad aparentemente? Aprende esto. Porque la violencia espiritual genera el propósito y el destino profético. Dios tiene lo mejor para ti, pero no es llorando ni deprimiéndote, es con violencia espiritual. ¿Cuántos están entendiendo? Y Esther puso a todo el pueblo a ayunar y se lanzó. Dice que se preparó por ¿cuánto tiempo? No, ella estuvo como 6 meses echándose aceite. 1 año. Porque es violencia espiritual y estrategia natural. ¿Cuánto están entendiendo? Violencia espiritual. Ella se perfumó, que yo me imagino que Esther venía por allá por el Banco Mercantil
Y yo la olía. Venía caminando por el banco mercantil allá abajo, por el Sambil. Yo sé, ¿quién viene por ahí? Oye, huele a cielo, huele a celestial, huele a gloria. Es que la mujer estuvo echándose aceites aromáticos 1 año para presentarse ante el rey. Y también puso a todo el pueblo a ayunar 3 días. ¿Cuántos están entendiendo cómo se mueve el reino de Dios? Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. La palabra nos bendice, nos sana, nos resguarda, nos alinea, nos libera de todo lo malo y nos trae el reino de Dios. Recuerda que nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino que tiene fe para preservación del alma. Si tu corazón está tocado por el Señor y quieres un cambio de vida, quiero orar contigo para que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Repite conmigo de corazón esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber llegado a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame, hazme la persona que tú quieras que yo sea. Dame el milagro del nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, cumple tu propósito en mí. Si has hecho esta oración, ahora tú perteneces a los redimidos del Señor. Ahora eres parte del pueblo único de Dios. Tienes un destino, la obra de Dios será perfeccionando en tu vida y la grandeza del Evangelio, la paz, el amor y los ríos de agua viva ahora brotan dentro de ti. Quiero invitarte a seguirnos en las redes sociales que ahora están en pantalla, a buscar una iglesia, a congregarte. Puedes visitarnos en esta dirección y recuerda, al que cree todo le es posible. Dios tiene un plan maravilloso y lo va a cumplir en tu vida.